Bienvenidos a una nueva conversación con el Líbero. Vamos a estar hablando particularmente de nuestros vecinos argentinos, la historia económica, intelectual de ese país que para nosotros es tan importante y es fascinante a nivel no solamente de chilenos y latinoamericanos, sino a nivel mundial. Y para eso tenemos obviamente uno de los más grandes expertos invitados, que es Alberto Venegas Lynch, que es conocido en nuestro país, es doctor en Economía y Ciencias de la Dirección, es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y es miembro de la Academia de Ciencias Económicas. Fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, en muchos departamentos, es un autor muy prolífico de libros importantísimos, fue rector de SADE, que es una institución de educación superior en ese país muy importante, y por supuesto es una persona que opina permanentemente en los medios de comunicación. Y para mí lo más importante es que es el padre, yo diría, intelectual, o al menos uno de ellos, de un movimiento liberal muy profundo en Argentina, que ahora está teniendo una explosión impresionante a nivel político, que es algo de lo que vamos a conversar con Alberto. Así que muchas gracias, Alberto, por acompañarnos en este espacio con el Líbero. Bueno, te hago dos notas a pie de página respecto de esa presentación. Primero dijiste expertos. Yo tengo precisamente en mi biblioteca un libro de un chileno, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Prieto, que se llama Organizaciones Internacionales, Expertos y otras plagas de este siglo. Bueno, entonces, pensador, es mejor. Bueno, está bien. Y la segunda cuestión es que dijiste doctor en Economía y Ciencias de Dirección. Quisiera subrayar que ese grado no existe, que en realidad son dos doctorados, uno en Economía y otro en Ciencias de Dirección. Pero en fin, son notas a pie de página. Exacto. Gracias por la presentación. Lo pensé como dos doctorados, en Economía y Ciencia de la Dirección. Me salió muy rápida la frase, pero conozco esos antecedentes tuyos, hace mucho tiempo nos conocemos, Alberto. Y bueno, muchas gracias de nuevo por esta conversación. Quizás para nuestros amigos chilenos que no conocen tanto la historia de tu país, ¿podrías tú contarnos un poco, y acaba de escribir un artículo que yo leí en La Nación de Argentina, ¿cierto?, sobre el peronismo, ¿cómo fue posible que una nación como tu país, que es Argentina, que estuvo entre las más ricas del mundo a principios del siglo XX? De hecho, hay algunos estudios que yo he leído que calculan que el ingreso per cápita más alto del planeta lo tuvo Argentina, cerca de 1895-1896, un país que creció de manera ininterrumpida a 6% del producto, según datos que, por ejemplo, muestra el Economist, por 43 años antes de la Primera Guerra Mundial, que fue la tasa de crecimiento más acelerada registrada históricamente, según esta publicación. Y en fin, tiene una serie de antecedentes que te indican que Argentina era un país rico y desarrollado y avanzado, ciertos niveles de industrialización, de crecimiento industrial parecidos a los de países como Japón o Alemania incluso. Hay un artículo de Ezequiel Gallo que habla de ese tema. Y sin embargo, luego una decadencia muy persistente en términos relativos, el país pierde su posición prominente. Cuando uno lo compara con Australia, por ejemplo, es muy claro, pero no solo con Australia. Y suele decirse que el origen de todos los males, o el mal mayor, o padre de todos los males, es el peronismo. ¿Podrías explicarme un poco esa historia de éxito primero argentino y luego de cómo entramos en esta dinámica de decadencia? Es una larga... Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Axel, por esta generosa invitación. Es un gran gusto verte de nuevo, aunque sea de modo virtual. Efectivamente, la pregunta, el signo de interrogante que planteas, que lo plantea mucha gente fuera de la Argentina y dentro de la Argentina, me parece que debe esto comenzar con todo el periodo de la llamada Organización Nacional, que en realidad, como decía Juan Bautista Alberdi, como se sabe, el inspirador y el padre de la Constitución fundadora de 1853-60 en la Argentina, sostenía
que cuando declaramos la independencia el 25 de mayo de 1810, en realidad fue una etapa donde dejamos de ser colonos de España para convertirnos en colonos de nuestros propios gobiernos, según dice Alberdi, con razón. Y esto es así porque hubo una larga secuencia de caudillajes que desembocó en la tiranía rosista. Después de la tiranía de Rosas, o mientras, mejor dicho, se gestaba y se desarrollaba y ejecutaba la tiranía rosista, Alberdi y sus amigos fundaron una serie de instituciones, de ateneos. El más conocido es el Ateneo Literario, fundado en 1837, por eso se llama Alberdi y sus amigos la generación del 37, donde desarrollaron hasta donde pudieron estos debates sobre la libertad basados en libros como el de Bastiat, como el de Adam Smith, como el Jean-Baptiste Say, que eran los más difundidos en aquella época. Muchos se tuvieron que exiliar, algunos en Uruguay, otros en Chile. Hago una pequeña nota a pie de página para decir que Alberdi estuvo exiliado mucho tiempo en Valparaíso, y desde Valparaíso le comentó a su amigo Félix Frías, corresponsal del Mercurio en París en aquel momento, que lo invitara primero a Luis de Molinari y luego a Jean-Gustave Sunel-Surril, que lo invitara a Chile, y fue efectivamente ese profesor el primer profesor liberal en Chile, en la Universidad de Chile, que tiene muchísimos alumnos. Yo publiqué un libro sobre este autor, editado por la Universidad del Desarrollo en Santiago. Pero así muchos otros quedaron en Colonia y en Montevideo, en Uruguay, hasta que finalmente se pudo batir esta dictadura, estos caudillajes permanentes, para establecer esta extraordinaria Constitución Liberal de 1853, que, como tú bien señalaste, Axel, dio un periodo de prosperidad nunca antes visto ni soñado en tierras argentinas, que lo convirtió en la vanguardia del mundo civilizado, admirado y en competencia en Estados Unidos. Todos los indicadores estaban a la altura o mejores que en Estados Unidos. Por eso la oleada de inmigrantes competía si ir al puerto de Buenos Aires o ir al puerto de Manhattan o Nueva York. Teníamos salarios e ingresos en términos reales superiores a Suiza. Esto no fue un lapsus, ¿no? Dije Suiza, Alemania, Francia, España e Italia. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos exportaciones a la altura de Canadá. Cuando nos visitaron en el centenario una delegación de la Academia Francesa, compararon los debates parlamentarios de la Argentina con los debates que tenían lugar en esa corporación académica, debido a la versación de senadores y diputados y, sobre todo, subrayo, debido a la independencia de criterio de cada uno de estos integrantes. Hoy día es triste decirlo, pero nadie en su sano juicio va a llevar a un hijo o a un amigo a que aprenda instrucción cívica mirando los debates parlamentarios, cuando, salvo honrosas excepciones, hoy, digamos, está lleno de señas obscenas, votan como monos en una jaula, no tienen ninguna independencia, se dedican a hacer negocio de la política. Y acá quiero poner otra nota a pie de página, Axel, de un tema que a mí me parece muy central y estoy seguro que a ti también, y es la degradación horrible del término democracia, el concepto de la democracia, porque, como todos sabemos, los Giovanni Sartori de nuestra época han dicho que la democracia se compone de dos aspectos. Un aspecto esencial, medular, el eje central de la sociedad abierta, para usar terminología popperiana, que es el respeto a los derechos de las personas. Y una parte
y pongo en negrita y letra muy grande, secundaria, accesoria, formal y mecánica, que es el recuento de votos. Sin embargo, hoy observamos, y no es el caso solamente de la Argentina, sino es el caso de Chile, lamentablemente, en el último episodio, es el caso de muchos países de América Latina, es el caso, hago otro paréntesis acá dentro del paréntesis, de Estados Unidos, el baluarte del mundo libre. Hago acá y paso un aviso. Uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde la primera edición fue del Fondo de Cultura Económica y la segunda de la Unión Editorial de Madrid, donde señalo el apartamiento brutal de los valores y los principios de esos padres fundadores extraordinarios, con una visión notable en muchos aspectos filosóficos, jurídicos, económicos, sociales, que lamentablemente han desembocado ahora, y sigo con este paréntesis, en estos dos personajes, que es Trump y Biden. Trump ha aumentado el gasto público, el déficit de la deuda. Trump, en ese episodio de Charlottesville, donde había dos grupos que se encontraron, uno con insignias nazis y el otro que se enfrentaba, y dijo públicamente, y lo vi yo en televisión, cuando dijo very fine people on both sides, es decir, gente muy buena en ambos lados, algo que me resultó repugnante. Además de eso, tuvo la indecencia de no aceptar los resultados electorales en la misma procedimiento en que él los había aceptado, a pesar de que los 50 estados lo certificaron, 61 jueces federales y locales, 2 de los cuales nombrados por el propio Trump y su propio vicepresidente, para no decir nada de este episodio realmente calamitoso del atropello al Capitolio. Eso es Estados Unidos, y ahora Biden lamentablemente sigue con el tema del aumento del gasto, del déficit, de la deuda, de la expansión monetaria, que nos pone a todos muy tristes, los que somos partidarios de la sociedad libre y los que admiramos a Estados Unidos. A eso se agrega, y sigo con este paréntesis, se agrega que tenemos un papa peronista, algo que realmente es un bochorno. Y yo resumo la idea del Papa Francisco cuando el director del diario La República, República con doble P de Roma, le pregunta, pero dígame, ¿qué contestaría usted a la gente que le dice que usted es comunista? La respuesta textual es, como he dicho muchas veces, son los comunistas los que piensan como los cristianos. Sí. Bueno, cierro este paréntesis para seguir con esta cuestión muy breve, telegráfica de la Argentina, pero luego, ¿qué pasó? Yo creo que Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino sobre el antiguo régimen de la Revolución Francesa, dice que en muchos países donde hay un gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal, porque como han dicho los padres fundadores, especialmente Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Esto es, digo, no necesito decir a Axel esto, pero a todos los que nos están escuchando, digo, no es una exageración decir que antes de acostarnos a la noche tenemos que preguntarnos, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo. Todos tenemos que contribuir. No podemos actuar como si estuviéramos en un inmenso escenario mirando una enorme platea, mirando un escenario donde otros nos tienen que resolver los problemas. Y es común que gente critica en reuniones sociales y luego de engullir fastuosos alimentos, se dedican a sus arbitrajes y sus cuestiones personales y se olvidan de esto. Y no es que los arbitrajes y las cuestiones personales sean ilegítimos. No solo no son ilegítimos, sino que son muy provechosos y muy importantes. Pero hay que destinar algo del tiempo para contribuir a que nos respeten. Bueno, en el caso argentino, muchas personas de apellidos ilustres porque venía de gente que había hecho contribuciones
fenomenales en distintas áreas, sea la ciencia, sea las letras, sea el arte, sea la filosofía, la economía, el derecho, la política, en fin, pero pensaron que por el hecho de tener ese apellido ya estaba todo dado, y eran, como usamos un argentinismo, unos tilingos, unos absolutamente inútiles, y dejaron espacios, y los espacios comenzaron, especial, aunque no únicamente, en la universidad. Empezó primero la CEPAL, después los keynesianos, después los socialistas, después los marxistas, intervencionistas de distintas, y empezaron a trabajar, y cuando se produjo la confrontación, resulta que los supuestos defensores de la sociedad abierta no tenían nada que responder, y fueron arrollados. Hay un libro de un personaje que yo he querido mucho, murió recientemente, tenía, como todos tenemos, nuestras facetas y nuestras mañas, pero un autor de un libro que se llama El fracaso del proyecto educativo argentino, de Carlos Escudé, donde muestra, y recomiendo este libro muy entusiastamente, es difícil encontrarlo, creo que ahora se va a hacer otra edición, pero ahí muestra con lujo de detalles cómo empezó a trabajarse a través del Ministerio de Educación y en las cátedras que digo, y especialmente la corriente denominada del nacionalismo católico, que hizo estragos. Eso llevó al golpe fascista de los años 30, que, como se sabe, crearon ese fetiche de nuestro tiempo llamado Banco Central, crearon el impuesto llamado a los réditos, destrozaron la idea del federalismo fiscal, crearon las juntas nacionales de granos y de carne reguladoras, y a partir del golpe, Perón, dicho sea de paso, participó muy activamente en este golpe del 30, y luego el golpe del 43, que lo llevó a Perón al poder, y para hacerlo muy telegráfico, Axel, y no tomar mucho tiempo en esto, digo, estamos a los tumbos desde entonces, porque unos llamándose peronistas, otros imitadores de Perón, pero todos con la filosofía del estatismo, del redistribucionismo, de la no igualdad ante la ley. Y cierro, Axel, esta primera intervención diciendo, no sé si contigo he intercambiado ideas, pero con muchos amigos de Chile, a raíz del, como digo, el último barquinazo en Chile, y yo decía, el tema crucial es el tema educativo. En Chile o en cualquier parte del mundo, si un gobierno puede convertir a todos los ciudadanos en multimillonarios, todos digo, todos en multimillonarios, pero sigue el sistema del adoctrinamiento educativo, los jóvenes van a salir gritando, incendiando con el librito de Mao en la mano, porque el punto es lo que tenemos de las cejas para arriba. Es un tema de ideas, es la batalla cultural que tú has hecho tanto, Axel, con tus libros y tus artículos y tus escritos y conferencias, que me parece que hay que redoblar esa apuesta. Y en ese sentido, Axel, yo creo que es bueno preguntarse qué quiere decir la educación o cuál es la naturaleza de la educación. La naturaleza es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo donde nadie tiene la precisa de cuál debe ser la estructura curricular. Debe estar abierta a la competencia para que haya un sistema de auditorías cruzadas. Y en ese sentido, la politización y el adoctrinamiento de la llamada educación pública, yo creo que caemos en un error muy grave hablar de educación pública, porque la privada es también para el público. Es educación estatal, que es una palabra desagradable, igual que teatro estatal o arte estatal o periodismo estatal. Ahora, ¿qué hacer con las instituciones estatales? Yo personalmente creo, bueno, por lo pronto el Ministerio de Educación y Cultura es un insulto y un cachetazo feroz a la inteligencia, porque tú, Axel, o yo, o cualquiera que seamos ministro de Educación, inexorablemente cualquier cosa que hagamos va a estar mal. Sí. Ahora, si somos ministros para no hacer nada, bueno, no tiene sentido, pero digo,
cualquier sugerencia de estructura curricular es una insolencia al sentido que Popper nos ha enseñado, que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad, abierto a refutaciones, y esas estructuras curriculares no deben imponerse ni pautas. Yo he tenido experiencia como rector de SEADE, experiencia en colegios de chicos también, que muchos directores y directoras de muy buena voluntad me decían, yo le digo a mi claustro, ni siquiera piensen en nuevas posibilidades, porque va a venir la Gestapo de esta época que se llama los inspectores del Ministerio de Educación y me van a cerrar la institución. De manera que hay que seguir como corderitos las pautas. En realidad, en estos climas, la llamada educación privada está privada de toda independencia. Puede elegir si hay uniformes en los colegios, qué color, cómo debe ser el campus, ladrillo a la vista o pintado, pero lo que allí se vende, que es la estructura curricular, están las pautas de este nefasto Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, ¿qué hacer con las instituciones estatales? Yo creo que venderlas a todas. ¿A quiénes? Al mismo claustro. Y no estoy diciendo ni sugiriendo que las maestras y los maestros de las instituciones estatales sean malas personas. No, yo mismo estaría escupiendo al cielo. Como tú dijiste, fui profesor titular en la Universidad de Buenos Aires en 5 carreras, en Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras. Fui director del Departamento de Doctorado de la Universidad Nacional de La Plata. Estaría escupiendo al cielo. Hay muchas y muchos muy abnegados y muy eficientes. Pero ¿cuál es el problema? El problema, como nos ha enseñado Coase, como nos han enseñado Dempsey, como nos ha enseñado Douglas North, es un tema de incentivos. La forma en que tomamos café y encendemos las luces no es lo mismo cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando lo obligamos a que paguen las cuentas otros. Entonces, toda la administración de los activos y muchos estudios que tú habrás visto, Axel, en universidades latinoamericanas, el costo por año por graduado, que resulta ser, y se le puede mandar a veces 2 y a veces 3 veces a Harvard por el costo, entonces es y a veces se ponen solo los gastos corrientes y no se toma en cuenta los activos fijos. Ahora, en un rapto no diré de generosidad, pero de entusiasmo, yo diría, en lugar de vendérselas, regálenselas. Pero al momento siguiente que sean los dueños, todos los incentivos cambian. La suciedad, la politización, los sindicatos, todo cambia y están en competencia. Ahora, por último, ¿qué hacer con la gente que tiene las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes, pero no tiene los ingresos suficientes? Bueno, creo, como ha sugerido Milton Friedman, en una etapa de transición, debería de aplicarse los vouchers, es decir, darle créditos educativos, darle los fondos a aquellos que tienen las condiciones pero no tienen los ingresos, para que de todas las universidades y escuelas y colegios privados, elijan el que mejor les satisface a ellos o a sus padres. Entonces, y ahora sí cierro, hay, como nos enseñaron en lógica, un non sequitur. No se diga, ni nadie objete lo que estoy diciendo que acá no se va a apoyar a la gente que menos tiene ingresos, porque todos van a tener créditos educativos, lo único que se está financiando la demanda en lugar de la oferta. Y eso cambia por completo toda la situación. Entonces, como he dicho también en otro artículo de La Nación que llamé Educación Estatal, la vaca sagrada de nuestro tiempo, es la vaca sagrada, es el punto. Y en ese sentido, el marxista Antonio Gramsci ha tenido muchísima razón desde la vereda de enfrente. Tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Literalmente, el resto se da por añadidura. Tú lo mencionaste, Axel, a mi querido amigo, también muerto hace poco, Ezequiel Gallo, que trabajamos juntos durante mucho tiempo. Y él era marxista, igual no sé si habéis oído hablar de Manolo Moria Araujo, Oscar Comblit, Carlos Sabino, que es argentino, trabajó en Venezuela, ahora está en la Universidad Francisco Marroquín, Carlos Rodríguez Brown, mi querido amigo que está en la Complutense en Madrid, tantos otros. Yo les pregunto, díganme,
¿cuál es la bibliografía que a ustedes les llamaba la atención desde el lado socialista? Y prácticamente todos lo mencionan a Gramsci. Sí. Es decir, les interesaba mucho más que la bomba, la metralleta y la cosa violenta, la cuestión intelectual, el trabajo por ese lado. Y yo creo que eso es una tarea pendiente que nosotros los liberales tenemos que esforzarnos en revertir. Me parece que me excedí en el tiempo. No, está perfecto, Alberto, y muy interesante. Además, abarcaste muchos aspectos y pusiste el énfasis, me parece, donde hay que ponerlo, que es este combate o lucha, batalla de las ideas por la mente y el espíritu de las personas. Y en ese contexto te quería preguntar, volviendo a la historia, tú mencionaste la Constitución de Alberdi, que como sabemos, Alberdi era un admirador de los padres fundadores de Estados Unidos, era una persona liberal clásica, digámoslo así. Y ahí quería preguntarte, ¿cómo se produce la degeneración de esa constitución? Porque nosotros en Chile ahora estamos haciendo una nueva constitución que es desquiciada, completamente lunática, y yo recuerdo que Alberdi, en su escrito sobre las bases de este proyecto constitucional, planteaba que en esa constitución estaban establecidos los fundamentos para un sistema de economía libre. No lo decía así, pero más o menos eso era lo que él planteaba. Y entonces es de suponer que con esto del peronismo, esta corriente estatista, y ahí me gustaría también, si nos puedes comentar, la relación entre peronismo y fascismo, que es algo que comentaste en tu columna, en La Nación, la reciente que me enviaste, que yo leí, que está extraordinaria, realmente increíble esa columna. La vamos a difundir además porque creo que todo el mundo debería leerlo, para saber el carácter criminal también desde el punto de vista moral que era Perón, y que no es muy conocido ese aspecto de él. Entonces, ese tema constitucional, por un lado, cómo se degenera, y por otro, esa conexión entre el fascismo y el peronismo, y esa criminalidad, digamos, esa bajeza moral de Juan Domingo Perón. Bueno, también eso es una faceta, un costado sumamente interesante que debe ser más difundido en esto, ¿no? No solo con el fascismo, sino su admiración al régimen nazi También. y su ocultamiento de muchos jerarcas en la Argentina. Pero, como dices, Axel, el fascismo tiene o ha tenido un especial atractivo en el peronismo, basado principalmente en la estructura sindical. No sindicatos como tú y yo los entenderíamos, o como cualquier liberal los entendería, como asociaciones libres y voluntarias, y cuando alguien nos pregunta, ¿y para qué deben ser los sindicatos? Para lo que le dé la gana a los sindicados. ¿Y quiénes tienen que ser aceptados según digan los estatutos de cada una de las instituciones? O sea, todos tener personería jurídica. Pero el fascismo, el peronismo, Mussolini primero, inventaron la personería gremial, que es completamente distinta de la personería jurídica, que les da atributos a los dirigentes sindicales a tener aportes obligatorios, retenciones obligatorias, afiliaciones a obras sociales. Hay una cosa que nos hemos acostumbrado, yo creo que en el mundo, no es solo el caso argentino, que los agentes, que los empleadores, los empresarios, hacen de agentes de retención para retener parte del ingreso del empleado. Eso lo hemos naturalizado, pero yo creo que es una inmoralidad el tocarle un peso al empleado. ¿Y por qué se le retiene? Porque libre y voluntariamente el empleado no dirigiría sus recursos en esas direcciones. Entonces, tenemos esta costumbre del ingreso neto y el ingreso bruto. Los empleados miran sus planillas, un montón de siglas y cosas que no entienden, pero dicen el salario de mano, el que me llevo es tanto, y el resto se quedan otros. Yo me acuerdo una vez con un querido amigo, Enrique Brown, que es fundador de dos mutuales de medicina, Medicus y Qualitas. Hicimos en ESEADE un seminario sobre socialización de la medicina con el patrocinio de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, donde me acuerdo que él explicó, nosotros hicimos un estudio muy profundo para tener mutuales de medicina
con aportes muy reducidos para abarcar una base muy amplia. Y los sindicatos se opusieron a que hiciera esto y nos bloquearon la entrada con el apoyo del gobierno. Entonces, esta cuestión que me parece que es otra deficiencia, porque siempre a mí me ha parecido, y estoy seguro que coincides, Axel, que en lugar de nosotros estar diciendo por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo, es mucho mejor decir por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje, y como somos más benévolos con nosotros mismos que con los demás, eso nos va a ayudar a hacer los deberes, a pulir mejor una próxima clase, a pulir una mejor charla, un mejor artículo, ensayo o libro. Entonces, uno de los temas que me parece que es importante vincular es la relación que hay entre la economía libre que tú mencionaste, los mercados abiertos, competitivos, y los ingresos y salarios en términos reales de los marginales, de los vulnerables, de los más necesitados. Es una conexión directa. Me parece que es muy importante subrayar que las diferencias entre Uganda y, no sé, Alemania, no son porque en un lugar hay un clima, una etnia o recursos naturales. Bueno, recursos naturales, uno de los continentes que abriga la mayor cantidad de recursos naturales es África. Y sin embargo lo comparamos con Japón, que son cascotes, el 20% es habitable, y tiene una diferencia notable. A veces hacen mal los recursos naturales, hacen daño, digamos, porque la gente cree que son ricos, y el tema otra vez es neuronal, es de las cejas para arriba, es un tema del espíritu, de la fortaleza intelectual, de la comprensión. Entonces, los que tenemos experiencia en la cátedra, nos damos cuenta con una enorme satisfacción que la relación con alumnos y alumnas, después que termine el semestre o el año, se hace una relación, diría yo, de amistad, de compinches, porque la verdadera amistad está en la comunión de las ideas. Y esto para mostrar que no es un problema de maldad. La mayor parte de los estudiantes son abiertos mentalmente, tienen espíritu hospitalario, pero no han tenido la oportunidad de sistemáticamente ver otra campana. Entonces, naturalmente, tienen que salir como salen, lamentablemente, ¿no? Hay uno de mis libros, se llama Maldita Coyuntura, donde yo trato de poner que una de las trampas, me parece a mí, que a veces entramos los liberales, es en detenernos demasiado en la coyuntura. Esto es, la emisión del año pasado fue el 3.2 y hacer gráficos y cosas. Me parece que hay que tomar distancia de la coyuntura e ir a los debates de fondo, por ejemplo, lo que hemos hablado acá de la educación, hemos rozado el tema del Banco Central y tantos otros temas. Necesitamos, y en ese sentido el editor me sugirió que ponga en una de las solapas algo que yo había mencionado en el cuerpo del trabajo, y es una frase extraordinaria de los marxistas revolucionarios del Mayo francés del 68, que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Es eso lo que ha caracterizado el éxito marxista. Sin embargo, muchos liberales dicen, no, pero eso no es políticamente conveniente, no digamos eso, demoremos ese análisis, vamos a este otro punto. Una especie de cosa de timoratos, digamos, o de tímidos, que me parece que no ha permitido correr bien el eje del debate, aunque sí, para poner una nota optimista, digamos, en el caso argentino, hay fundaciones como la Fundación Libertad y Progreso, Federalismo y Libertad en Tucumán, la Fundación Libertad que tú mencionaste y la Bases en Rosario, la Fundación Libre en Córdoba, el Club de la Libertad en Corrientes, Libertad y Progreso en Buenos Aires, que teniendo chicas y chicos que hacen tesis doctorales notables, trabajos, publicaciones, libros, ensayos. Tenemos el caso en el nivel político de Javier Milei, que ha abierto campos, me parece, sumamente atractivos, con un lenguaje no visto en el nivel político de los últimos tiempos, o diría, nunca se vio un lenguaje de ese tipo.
con conocimiento en el aspecto académico y toda la tradición de la escuela austríaca. Y por supuesto que como todos, seguramente tú y yo, Axel, si nos ponemos a explorar, vamos a encontrar disidencias, y bienvenidas las disidencias, porque mejoramos con eso. Como yo he dicho en un ensayo que Milei utilizó como prólogo de su último libro, que se llama Javier Milei, una píldora demasiado grande para timoratos, donde yo digo, los liberales no somos una manada, detestamos el pensamiento único, de modo que bienvenida a las disidencias y los cambios de ideas, pero esto abre, me parece, un oxígeno, un campo, especialmente a la gente joven. Uno de mis hijos me contaba en una tenida académica que tuvimos con Javier Milei en la Universidad de Belgrano, antes de este desbarajuste o zafarrancho viral, digamos, donde me contaba mi hijo, pero viejo, vos no sabés los debates que yo escuché cuando fui al baño en el break. Era sobre la utilidad marginal y sobre si Karl Menger era tal cosa y tal otra. Una cosa increíble, increíble. Mucho más, diría yo, Axel, que ese boom que hubo liberal en la época de Alzogaray, que no le quito mérito, ha tenido gran mérito Alzogaray, pero la UCD, yo creo que he hablado en todos los centros cívicos de la UCD, aunque no estaba afiliado a ese partido y nunca me afilié a ningún partido, pero digamos, cuando venían las preguntas, era más bien una cosa como se usa hoy esa expresión que a mí me parece repelente, que es la de militante, que viene de militar, de la cuestión vertical, etc. Era de militantes, era para quedar bien. Ahora, cuando uno va a estas reuniones y recibe preguntas, uno ve que atrás de las preguntas hay mucha biblioteca, que hay realmente un interés muy grande en esto. Por supuesto que no podemos decir que se han resuelto ni mucho menos los problemas son enormes, los riesgos son fenomenales, está ahí latente el chavismo autóctono, está en nuestra Argentina, de manera que hay un tema ahí también político para las próximas elecciones que habrá que analizar detenidamente. Pero incluso, Axel, un partido que se ha mostrado en los últimos tiempos como muy estatista, que es la Unión Cívica Radical, si uno analiza el origen del Partido Radical, fue fundado por Leandro Alem, probablemente el político más liberal de toda la historia argentina. Su lema preferido era: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Era un jeffersoniano. La correspondencia era doctor en letras, doctor en leyes. Algunos amigos, especialmente de gente joven hoy de movimientos radicales, algunos exalumnos míos, otros no, se han ido volcando hacia establecer esfuerzos para retomar el origen de ese partido radical, que a partir de la convención de Avellaneda, llamada así, del año 45, se volvió cada vez más estatista. Así que hay esperanza también en ese renglón. Y tú ves, bueno, a Javier Milei emerger, yo también lo apoyo y lo defiendo en todas partes. Creo que es muy importante la defensa dogmática que ha hecho del liberalismo, algo que por lo demás decía Hayek, que era muy necesario para avanzar nuestra causa. Hay una crítica que se le hace a su estilo y su forma, pero me parece que ha sido muy efectivo, y además él declara públicamente estar inspirado en tu obra, en tu trabajo. Entonces yo me imagino, Alberto, que para ti debe ser un orgullo y debes sentir bastante, no sé, contento con observar que ese trabajo de fondo que tú has hecho con las ideas durante mucho tiempo está rindiendo frutos, algo que no podrías haber previsto exactamente cómo está ocurriendo 30 años atrás, pero está rindiendo frutos y valida la tesis de que ese trabajo de fondo de ideas finalmente es lo que te permite eventualmente transformar la sociedad. Y estamos viendo, yo creo, casi una revolución cultural. No me gusta la palabra porque como está contaminada con este concepto cierto maoísta, pero una transformación cultural muy profunda en Argentina. Tú lo ves en los jóvenes. Incluso podría llegar a ocurrir que Milei termine siendo presidente de la República, no es imposible.
y lo cual yo creo que nadie se habría podido imaginar esa opción un par de años atrás siquiera. Entonces, desde ese punto de vista y conociendo bien la historia de lo que es Argentina, ¿tú crees que esto se va a sostener en el tiempo, que acá ya hay una especie de cambio de aire, volvemos al espíritu originario alberdiano que hizo Argentina grande, que es lo que todos esperamos? ¿O temes que las fuerzas reaccionarias, digamos, del estatismo, del colectivismo, del peronismo, sean lo suficientemente poderosas como para terminar sofocando estos brotes verdes, o esta planta, porque ya es más que un brote, ya es una planta que está creciendo y muestra cierto nivel de desarrollo? Bueno, te reconozco, Axel, que me pones en un aprieto con esa pregunta, porque no estoy seguro cómo contestarla. Yo espero que no sea wishful thinking o una expresión de deseos, decir que esta planta no se va a marchitar y se va a ir fortaleciendo con el tiempo y los aires y el oxígeno que tenemos se va a ir multiplicando. Pero no tengo la seguridad de eso. Se ha avanzado tanto en la Argentina, se ha degradado tanto los valores, se ha destrozado tanto y desquiciado todo lo que quedaba, los vestigios del andamiaje institucional, que cada declaración que veo de este gobierno argentino es peor que la otra, es de una irresponsabilidad notable en muy diversas direcciones, ¿no? Una de las últimas manifestaciones que ha hecho el gobierno, ya no importa si el presidente o la vicepresidenta, porque en esos temas de alcoba a mí no me divierte ni quiero entrar, pero digamos, dicen que el sistema republicano, la división de poderes, es algo anterior o coetáneo con la Revolución Francesa, no existía Internet ni el automóvil, y por lo tanto ahora tenemos que actualizar eso, como si los valores universales fueran fortalecidos o debilitados, digamos, con el transcurso del tiempo. No sé, los mandamientos fueron establecidos antes del arroz con leche, no sé, son cosas que son infantiles, me parece que no tiene sentido hacer esas elaboraciones. Me parece que un debate interesante es ver cuál es la utilidad de la división de poderes, cuál es la utilidad de esta extraordinaria contribución de Montesquieu, que mejoró el punto de John Locke respecto de esta división tripartita y todo esto, verlo eso es un debate interesante. Que dicho sea de paso, Axel, tú te acuerdas que en la primera edición de Hayek, Law, Legislation and Liberty, de Derecho, Legislación y Libertad, en las primeras 12 renglones, Hayek dice, bueno, tenemos que agradecer al liberalismo sus contribuciones a través del tiempo, la desaparición de la monarquía absoluta, en fin, etc. Pero tenemos que reconocer que hasta el momento, para ponerle bridas o límites al Leviatán, hemos sido un fracaso. Por lo tanto, yo sugiero, a todos sugiero, que pensemos cuáles pueden ser nuevos límites al poder. Y voy a poner acá 3 ejemplos en los 3 poderes. El último va a resultar muy chocante, yo sé, pero quiero ponerlos igual. Y es esto. Hayek ha sugerido para el poder legislativo límites. Y a eso se han añadido, a través del tiempo, debates, diciendo que los legisladores no tienen que tener la posibilidad de la reelección, primero, y segundo, tienen que ser part-time o tiempo parcial, por 2 motivos. Primero, para que sepan qué es el sector privado, y segundo, para que no conviertan la política en un negocio. Bruno Leoni, en La libertad y la ley, muy bien traducido del italiano al castellano, del inglés al castellano, mejor dicho, sugiere para el Poder Judicial abrir por completo la posibilidad de árbitros privados, sin ninguna condición de ninguna naturaleza, incluso que no sean abogados, y a veces es mejor. Donde para abrir los canales y mostrar que el derecho es un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social y de diseño. Entonces, a través de fallos en competencia, como era originalmente en Roma, como era originalmente la idea del common law en Inglaterra, en fin,
los fallos en competencia van mostrando este camino del derecho. Y ahora viene algo que cuando digo en las audiencias piensan a veces que tengo una falla mental de cierta gravedad, pero lo pongo a los efectos de estimular un poco el pensamiento, porque yo reconozco que puede haber gente que diga, no, no me parece bien lo de Hayek, no me parece bien lo de León, y ahora lo que voy a decir de Montesquieu. Bueno, entonces, ¿qué? Pensar en otras cosas, pero no nos quedemos con los brazos cruzados comentando anécdotas de las próximas elecciones, porque así vamos a convertir en el planeta Tierra en un inmenso gulag. Ya hemos convertido la democracia en cleptocracia, o sea, gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y libertades. Antes que sea tarde, tenemos que pensar en esto. Bueno, ¿qué sugiere Montesquieu en el espíritu de las leyes? En el espíritu de las leyes, sí, en un pasaje muy poco explorado. Dice textualmente: está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo. Entonces uno dice, ¿cómo por sorteo? Pero este individuo no tiene una falla. Cualquiera puede ser gobernante. El taxista que me trajo a esta reunión, el mozo que me dio el café esta mañana en el bar, el economista, el médico, sí, cualquiera. Entonces, ¿cuál va a ser otra vez los incentivos? Bueno, si puede ser cualquiera, en lugar de contarnos anécdotas, si el político tal tiene 2 o 3 amantes, o si se deja el bigote, o si qué sé yo, todas esas cosas que la gente consume tiempo y glándulas salivares increíblemente, litros de glándulas salivares en esas pavadas, tenemos que concentrarnos en defendernos. Por lo tanto, necesitamos instituciones fuertes. Y es eso lo que se necesita. Karl Popper, otra vez, para volver a él, en La sociedad abierta de sus enemigos, criticando el filósofo rey de Platón, que los modernos diría el estadista, según Popper, eso es una sandez, porque lo importante son las instituciones y no las personas, para, y abro comillas, así dice Popper, para que el gobierno haga el menor daño posible. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿quién es el primer ministro o quién es el presidente de Suiza? Nadie sabe, porque a nadie le interesa, porque lo importante son las instituciones y no los caudillajes latinoamericanos que vivimos hablando si es Pedro, Juan, si tiene pie plano, si juega al tenis, hace un montón de cosas que son irrelevantes. Entonces, yo admito que no parezca bien lo de Montesquieu o lo de Bruno Leoni o lo de Hayek, pero tenemos que abrir debates para poner límites al poder, porque esto, si sigue de esta manera, solamente el recuento de votos, como decía un constitucionalista que yo apreciaba mucho, Juan González Calderón, los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque parten de 2 ecuaciones falsas. 50% más 1% igual a 100%. 50% menos 1% igual a 0%. Las 2 ecuaciones son erradas. Entonces, como decía Benjamín Constant, esto es una frase, a mí me parece muy ilustrativa, ninguna mayoría puede convertir en justo lo que es injusto. Porque si no estaríamos diciendo que Hitler era un demócrata porque ganó con la primera minoría, o Salvador Allende en Chile, o en fin, qué sé yo, o este tipo que habla con los pajaritos en Venezuela. Entonces, me parece que es importante volver al origen de la democracia, y yo sé que hay otros debates paralelos, que a mí me parece que no es para entrar a eso ahora, pero digamos que son muy fértiles, sobre bienes públicos, externalidades, la simetría de la información, el teorema Kaldor-Hirsch, el equilibrio Nash, una serie de temas conexos que objetan el monopolio de la fuerza y que no hemos tenido tiempo en un debate inconcluso de elaborarlo, porque estamos abrumados con tonteras como los precios máximos, que hace 4.000 años que venimos fallando en esa cuestión. Entonces, estamos tan absorbidos que no tenemos tiempo para otros paradigmas, pero hay que comprender, yo acá tengo, Axel, abajo de mi computadora, una leyenda enorme, que es Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que es no hay palabras finales. Esto es un proceso que es una navegación, no hay un puerto, no tiene término. Estamos siempre descubriendo nuevos aspectos y cada vez que nos refutamos entre nosotros hay un salto cuántico en la ciencia para el progreso. Entonces,
me parece que estas cosas son importantes elaborarlas y discutirlas, por eso tan importante la libertad de prensa, que otra vez está entre signos de interrogación en la Argentina. A cada rato aparecen amenazas con esto, echándole la culpa a los medios. Cuando otra vez vuelvo a Jefferson, cuando decía una situación donde no hay gobierno y hay libertad de prensa, y otra situación donde hay gobierno y no hay libertad de prensa, prefiero lo primero. La libertad de prensa, la libertad de pensamiento es esencial para las libertades y para el conocimiento y el progreso de la ciencia. Entonces tenemos que dar rienda suelta a que cada uno diga lo que le parezca. Por supuesto que hay que tener en cuenta los modales y la educación, como yo he puesto ejemplo hace poco en una columna. Si estamos en un almuerzo y el vecino tiene muy mal aliento, es mejor respirar para otro lado y no denunciarlo frente a todos los comensales que tiene un mal aliento. Digamos, cómo se dicen las cosas es importante, por supuesto, en los modales y en la consideración, ¿no? Por supuesto, me gustó ese ejemplo. Bueno, Alberto, ha sido fascinante, llevamos casi una hora y muy entretenido. Estoy seguro que nuestro público lo va a apreciar muchísimo. Le vamos a, sin duda, subir a redes sociales esta conversación y esperamos y deseamos que Argentina siga por el camino de los brotes verdes libertarios o del florecimiento libertario, que Javier Milei tenga éxito y quienes lo acompañan en esta cruzada, y que Chile se logre zafar en septiembre el 4, cuando tenemos este referéndum de si aprobamos o no esta constitución indigenista comunista que nos están proponiendo, o la rechazamos, porque de lo contrario probablemente vamos a repetir en Chile la historia que se repitió en Argentina en el pasado, y vamos a tener una gran crisis de la que muchos vamos a tener que lamentablemente o escapar o sufrirla según cuáles sean nuestras posibilidades. Así que nuevamente muy agradecido, Alberto, y será hasta una próxima. Bueno, muchas gracias, Axel. Y quería solamente agregar, no hay que detenerse mucho, tal vez en cuestiones semánticas o etimológicas, pero yo te confieso que a mí la palabra libertario no me gusta, porque yo reconozco que en Estados Unidos, como se dejaron expropiar con esa lindísima palabra liberal, usaron libertario. A pesar de eso, Milton Friedman decía, a pesar de esa expropiación, insisto en que se use la palabra liberal, in the American, not in the American corrupted sense, but in the classical sense, decía, ¿no? También dos últimos puntos. Uno, me gustaría, por cómo salió esto, Axel, si te parece bien y se puede, poner este video, ponerlo, etiquetarlo, no sé cómo se dice técnicamente, bajo mi nombre en YouTube, que me gustaría usarlo para otros grupos. Y también quiero terminar diciendo que me he quedado, bueno, siempre muy impresionado con tus contribuciones, Axel, pero últimamente me hizo un reportaje Vanessa, tu hermana, desde Alemania, y me quedé muy impresionado con ella, y pienso, ¿cuáles son los elementos genéticos de los Kaiser que habría que tratar de aprovecharlos porque son fenomenales? Sí, tal vez en algún día lo descubramos. Yo creo que ha sido una educación con mucha cercanía con la lectura y la cultura, básicamente, y aprecio casi espontáneo por la libertad, porque no es algo que nos hayan inoculado desde pequeños, es un espíritu Qué bueno. Era propio en la familia, así que... Qué bueno, y para cuando pongamos esto en el video, les quiero despedirme como se despedía Borges de sus audiencias, que decía, me despido de cada uno, y no digo todos porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Te mando un abrazo, Axel. Gracias, Alberto. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.